nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos en 2026 de Cristo. Y bien, 2000 años de transmisión de generación en generación del Evangelio verdadero, de la fe verdadera, de la luz, de la fe católica auténtica. Pero esto no se comunicó solito, ni simplemente pasaron por épocas muy difíciles, de persecuciones muy sangrientas, los 300 años del paganismo inicial, de 64 por Nerón hasta 312, hasta Constantino. No fue fácil, son decenas de miles de cristianos matados, echados a los leones, quemados, torturados, desterrados, esclavizados, etc. Pero después de la conversión de Constantino y de la libertad de la iglesia, el demonio cambió de táctica, utilizó la herejía. ¿Qué es la herejía? Es la corrupción de la fe cristiana auténtica. Es bueno saber esto. La herejía no es cualquier cosa. Cambia la etiqueta, cambia el contenido guardando la etiqueta. Una botella de leche con etiqueta leche, pero si dentro hay algo veneno, en lugar de alimentarte te mata. Entonces, la herejía es algo grave, gravísimo. Es un pecado de los más grandes, de hecho. ¿Por qué? Porque San Pablo dice, si alguien anuncia un evangelio distinto, una fe diferente, bien sea anatema, sea maldito. Entonces, la herejía siempre existió, a veces más, a veces menos, a veces triunfó, a veces fue apagada rápidamente, y por gracia una de las más grandes herejías que conoció la historia cristiana fue el arianismo. Ario era un sacerdote filósofo que negaba la divinidad de Cristo. Si Cristo no es Dios en lo concreto, no tenemos salvación, no somos salvos, no somos santificados, ni purificados, ni divinizados. Y Dios en su misericordia levantó defensores de la fe, y el campeón de todos esos defensores fue realmente San Atanasio de Alejandría, de Egipto. Egipto era el más grande país católico de esta época. Estamos en los años 300 y pico. San Atanasio nació en 295, murió en 373. Diácono de la iglesia de Alejandría, apoyó a su obispo San Alejandro, que condenó a Ario, que decía Cristo es una criatura de Dios, como dicen hoy los testigos de Jehová. Cuidado, es algo gravísimo esto. El concilio de Nicea va a juntarse gracias al apoyo de Constantino, que puso los caballos del imperio al servicio de los obispos para juntarlos en Nicea en 325, y ahí se explicitó, clarificó el credo. Ahí tenemos la fórmula larga. Creo en Jesucristo, su Hijo único nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, misma sustancia al Padre. En griego, homoousios, misma usía, misma sustancia que el Padre. Hoy traducen misma naturaleza con el Padre, tiene su peligro. ¿Por qué? Porque todos somos misma naturaleza, pero no tenemos misma sustancia. Misma sustancia significa que divinidad absoluta, igual en todo el Padre, el Espíritu Santo. Entonces San Atanasio va a participar en ese concilio de Nicea como diácono, asesor de su obispo, y más tarde va a ser en 325 nombrado patriarca. Patriarca es el arzobispo, vamos a decir, el cardenal de esta época. Va a defender la fe católica de una manera extraordinaria. Y sus enemigos van a saber que realmente él es el enemigo a destruir. 5 veces va a ser condenado por sínodos de obispos, y con el apoyo de los emperadores, ya caído en la trampa de la herejía ariana. 5 veces condenado, durante 17 años desterrado. Lo buscaban para matarlo, tuvo que esconderse
en tumba de su padre, en los desiertos, en los monjes, con los monjes, etcétera. Era el obispo solo contra todos, sin temer el exilio, ni la persecución, ni la muerte. Dije que el arianismo que empezó en 318 en Egipto como una pólvora, se expandió en Palestina, en Tierra Santa, en Antioquía, en el imperio, y por desgracia va a tener unos obispos que van a apoyarlo. Ario murió, pero tuvo un sucesor, vamos a decir, en la herejía, de una eficacia extraordinaria, de una perversidad total, un obispo llamado Eusebio de Nicomedia. Hay otro Eusebio más historiador, también de esa tendencia, pero más liberal, vamos, más tranquilo. ¿Qué dice la doctrina católica acerca de esta herejía? Bien, si el verbo no es Dios, ¿cómo podría divinizarnos, santificarnos, rescatarnos? Si Cristo no es Dios, ¿qué queda de la redención? El verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros nos hagamos hijos de Dios, realmente adoptivos. El arianismo acababa el núcleo mismo del cristianismo. Entonces, una herejía que se dice católica, que está en el seno de la iglesia, tiene partidarios convencidísimos de esta herejía, obispos, arzobispos, sacerdotes, teólogos, filósofos, apoyados por el gobierno romano, y se dicen católicos y predican un falso catolicismo. Como justamente la botella queda con la etiqueta, pero el contenido ya es falso. Atanasio, ¿qué hizo? San Atanasio, ¿qué hizo? Bien, no aceptó esto. No aceptó, luchó varonilmente contra la herejía. Permaneció firme cuando muchos obispos vacilaban y el poder político favorecía la herejía. El poder político favorecía la herejía y los obispos tenían dos soluciones: o firmar credos, símbolos ambiguos que favorecen la herejía, o ser desterrados. Por ejemplo, San Pablo de Constantinopla no sabía qué hacer, porque Constantino, engañado por sus consejeros, obispos también, dijo: Ario está arrepentido, recíbanlo en la iglesia. Y Atanasio dijo: no, es imposible. La iglesia católica no acostumbra a recibir herejes en su seno. Entonces pidió al San Pablo de Constantinopla, arzobispo, ¿qué hacer? San Jacobo de Nícipe, de Siria del Norte actual, parte turca, dijo: cuando estábamos invadidos por los persas, imperio persa, rezamos tanto que Dios mandó un ejército de mosquitos, picaron sus caballos, se fueron. Rezaron los santos tanto que el Ario el día siguiente murió. Y bien, mandaron ese santo obispo al exilio, lo desterraron, pusieron un hereje en su lugar y lo estrangularon en el exilio. San Pablo de Constantinopla. Atanasio, dije, sí, buscaban su cabeza, de hecho, habían puesto precio a su cabeza. El que lo mata recibe una recompensa. Sufrió, dije, falsas acusaciones, sínodos manipulados, destierros, imposiciones de comunión con herejes. Fue expulsado 5 veces, dije, desterrado durante 17 años, y finalmente siempre rehabilitado por la justicia. El Papa San Julio lo defendió, sí. Liberio tuvo que condenarlo hasta excomulgarlo. ¿Qué pasó con el Papa Liberio? Bien, cuando los 2 hijos católicos de Constantino murieron, eran 3 emperadores, 2 católicos murieron, quedó el hereje Constancio. Constancio, después de haber perseguido a muerte a los católicos en Oriente, todo lo que Egipto, Siria, Mesopotamia, Turquía actual, Grecia, bien, puso su nariz en Occidente, en Italia, en España, en Francia, etc. Y obligó también a los obispos a aceptar sínodos ambiguos, credos ambiguos, y firmar credos ambiguos. En 353 sínodo de Arles en Francia, destierran el campeón de la fe católica San Hilario,
en 355, Milán destierran el obispo San Dionisio y ponen un hereje en su lugar largos años. Quedaba el Papa Liberio. El Papa Liberio defendió a Atanasio, él también fue secuestrado y desterrado en Grecia durante 2 años. Y finalmente en 357, Liberio, cansado, deprimido, obligado, firmó una condenación de San Atanasio. Estoy en comunión con todos ustedes. Sus dichos, Atanasio está extranjero a mi comunión, en la comunión de la Iglesia Católica Romana. Y hoy Atanasio Santo, padre doctor de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Qué dicen los santos padres de la Iglesia, los contemporáneos y los sucesores? Por ejemplo, San Gregorio Nacianceno habla de San Atanasio como columna de la Iglesia. Cuando una columna cae, ¿qué pasa? El edificio cae. Columna de la Iglesia. San Basilio el Grande, que fue discípulo más tarde de San Atanasio, es bien lo gran defensor de la verdad católica, y la tradición lo reconoce como vencedor del arianismo y modelo de fidelidad al depósito de la fe. ¿Cómo saber dónde está la verdad cristiana? Bien, no en las novedades, en la tradición, en lo que siempre fue comunicado, no en las novedades. Porque las novedades, de novedad en novedad, no queda nada de lo antiguo. San Basilio, su compañero, amigo íntimo, San Gregorio Nacianceno, y otro Gregorio de Nice, hermano de Basilio, fueron los neonicenos, como dicen, los nuevos nicenos, que apoyaron a San Atanasio en la defensa de la fe católica. El caso muestra de Atanasio que autoridades pueden sufrir presiones de fuerzas extrañas a la Iglesia. En verdad, el arianismo fue obra, vamos a decir, de unos obispos herejes, pero que utilizaron el imperio, el poder político, para perseguir a sus compañeros. Y los católicos que no querían participar en la herejía se retiraban de los templos, de las iglesias, celebraban casas privadas, en catacumbas, en grutas, la misa. Pero ¿qué hicieron sus enemigos? Son rebeldes al Estado. Entonces, ahora van a caer en otra categoría de rebeldía al Estado, castigados por jueces con cárcel, confiscación de bienes, etc. A tal punto, San Atanasio les dijo a los católicos perseguidos: ellos tienen la iglesia de piedra, nosotros tenemos la fe. ¿La fe de quién? De Pedro. La fe de Pedro, la fe de San Pedro. Entonces, sí vemos que la autoridad fue mal utilizada, desterraban a los obispos católicos y ponían en su lugar a sus compañeros. Y hay de los fieles y los sacerdotes que no seguían esta tendencia. Entonces, San Atanasio nunca rompió con la iglesia en sí, pero permaneció fiel a la fe de la iglesia en la persecución. Y perseguido por gente que se decía católica, pero no era católica. Ahora, entre los arianos había diferentes tipos. Había los arianos radicales, que decían que Jesús es una simple criatura, divinizada más tarde, pero es una criatura. Otros decían es semejante al Padre, etc. Había problema. Y San Hilario de Poitiers se dio cuenta que los que decían es semejante al Padre, se dio cuenta que ellos sí eran católicos en el fondo, pero no en la misma formulación. Entonces él empezó a hablar con ellos para sacar provecho de su fuerza. San Atanasio defendió la divinidad de Cristo en tiempos de confusión, soportó persecuciones y finalmente, gracias a su perseverancia, la fe católica triunfó. Pero no fue fácil. No fue fácil. Realmente esto enseña que la verdad no depende de mayorías, sino de la fidelidad a Cristo y al depósito comunicado. Entonces la verdad no es cuestión de mayoría. Hoy dicen, pero ustedes están contra el Papa. No para nada el mundo, al contrario. Un católico que defiende, proclama, comunica, cree lo que siempre fue enseñado por la Iglesia Católica, no puede no ser católico.
Ahora, los católicos que siguen novedades, que dieron frutos muy, muy amargos y desastrosos, esto tiene que analizarse. Apliquemos esta moción Lefebvre. Se le reprocha no aceptar las reformas del Concilio Vaticano II, según sus críticos, pero esas reformas favorecieron una crisis de la fe, la más grave de los últimos siglos, y de la moral. Resistir a lo que se considera como perjudicial para la fe es deber, es caridad y es justicia con Cristo, con la iglesia, con las almas. Queridos hermanos, mutatis mutandis, como dicen, estamos viendo más o menos el mismo caso. Monseñor Lefebvre no rechaza nada de la fe católica, sino la defiende contra los que la destruyen. Y bien, en tiempos de los arianos, utilizaban el poder para perseguir a sus enemigos. En este caso, los sínodos, los obispos obligados a firmar, y el poder imperial político de la época. Y bien, hoy, ¿qué utilizan lo que llamamos modernistas? Lo que quieren modernizar la fe católica, pero ellos dicen que nada cambia la fe, pero por su enseñanza, por su práctica, vacían la fe de su contenido. Hoy utilizan el derecho de la iglesia contra sus adversarios. Hoy los auténticos herejes, como los obispos de Alemania, por ejemplo, hace poco el obispo Marx ordena a los sacerdotes de bendecir, supuestamente, más bien manchar dos hombres con hombres, hombre con hombre, mujer con mujer, obligando a los sacerdotes a hacerlo y no recibe sanciones. Las sanciones. En la fraternidad pedimos obispos auxiliares para consagrar obispos tradicionales y dar la confirmación. A usted no le damos permiso. Y si lo hace, está condenado, es rebelde, pero eso no funciona. Entonces, de la misma manera que estos utilizaban el poder imperial político para castigar, hoy tienen el poder del derecho para destruirnos. Los arianos escogían sus amigos por los buenos obispos, los modernistas con sus amigos y eliminan cuando un obispo no camina como ellos quieren. Los herejes destruían la fe y estaban favorecidos por las autoridades. Y hoy los destructores de la fe, no les dicen nada, los constructores son los enemigos de la iglesia supuestamente. Entonces, que Dios tenga piedad, nosotros nos apoyamos, de hecho, el derecho de la iglesia ¿qué dice dentro de la iglesia? La ley suprema es las almas, lo demás, lamento, pero cuando usted lleva a un moribundo al hospital, no se para durante 10 semáforos, pasa con cautela y no infringas la regla. Eres ambulancia. Si la iglesia en su derecho canónico puso en la iglesia católica siempre la salvación de las almas debe ser la ley suprema, que nos dejen en paz con los demás. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ni desobedecer ni rechazar la autoridad y no lo hacemos. Solamente nos apoyamos en derecho de la iglesia que dice salvación de las almas, ley suprema. Ahora, por los que no son ideologizados, sí o no, por millones los católicos hoy viven pecado mortal, a ojos humanos. Todos los que no están casados por la iglesia, por ejemplo, unión libre, fornicación. Todos los divorciados, casados por la iglesia, divorciados, juntados, vueltos a casar. No hay vuelta a casar, es adulterio. Todos los que ahora, Sodoma y Gomorra, que quieren bendecir obispos, que merecen la máxima herejía, ¿cómo se llama? Máxima nota de herejía, la más horrible, que son herejías. Toda la formación que dan falsificada, catecismos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer? Ley suprema, salvación a las almas, sí o no. Hoy millones de católicos viven pecado mortal, como dije, sea unión libre, sea adulterio, sea Sodoma y Gomorra, sea no practicar, o sea supersticiones. ¿Qué hacer? Dar a esos católicos los medios de sobrevivir. Y si esto hacemos, no podemos ser condenados. ¿Por qué? Y porque la iglesia nos dice, la ley suprema no es la obediencia ciega, irresponsable, ingenua a autoridades
que no cumplen, e infiltradas a veces. Juan Pablo II dijo en 1981, se han sembrado a manos llenas verdaderas y propias herejías, el campo dogmático moral. ¿Acaso las sacaron esas herejías? ¿Acaso las sacaron? Pablo VI reconoció de los años 72, el siglo pasado, el humo de Satanás pensó en la iglesia. ¿Acaso lo sacaron? ¿Cuántas universidades supuestamente católicas, gracias a Dios, perdieron su título de pontificio porque enseñaban herejías, rebeldes con la autoridad contra la doctrina católica? Entonces, en la iglesia sí hay auténticas herejías enseñadas. Si hay y no los condenan, significa que la autoridad no cumple con su deber. Está puesta al servicio de un partido. Y la iglesia no es propiedad de la autoridad del momento. Hubo 267 papas hasta la fecha. Buenos, malos, mediocres, santos, hubo de todo. Ahora decir que cualquier cosa que se haga es contrario a la autoridad, no señor. Se puede resistir a la autoridad cuando la autoridad no cumple. Pedimos permiso, ¿por qué no lo dan? ¿Qué le cuesta a la autoridad actual del Papa decir, bendigo esas consagraciones, adelante? ¿Qué les cuesta? ¿Cuál es el problema? Porque si hay obispos tradicionales, lo tradicional va a continuar y no pueden imponer lo moderno. Pero discúlpenme, si lo moderno solamente es pastoral y no es dogmático, y si el pastoral no da buenos frutos, no viene de Dios. Porque nuestro Señor dijo, juzguen el árbol a los frutos que da. ¿Qué frutos dan? En 1970 todavía Hispanoamérica era continente de la esperanza católica, y bien, hoy es continente de la apostasía silenciosa. Según estadísticas, perdimos unos 250 millones de católicos en Hispanoamérica desde los cambios en la iglesia. ¿Qué pasó? Perdimos 50.000 sacerdotes. El 50% casi de los europeos occidentales y norteamericanos no creen que la hostia sea cuerpo, sangre de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué catecismos dan? ¿Qué formación a los sacerdotes? ¿Qué predica dan? Hoy cualquier abuso, dice que abuso es tolerado, no castigado, y cualquier cosa que sea fuera de la tradición es como un crimen. Esperen, señores, sin la tradición, sin el pasado, hoy no habría ni un cristiano en el mundo. Por lo tanto, los que defienden la tradición son auténticos católicos. Los que atacan la tradición son ingratos, injustos, ciegos, y Dios los juzgará. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.